la palabra de Dios desconocida para los no creyentes. Y les voy a leer una porción de la Biblia que se encuentra en Oseas capítulo 8, versículo 12. Oseas 8:12 dice así: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Le repito, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Amables oyentes, yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado decir a alguien: no lean la Biblia porque van a quedar locos. No sé, al menos un servidor sí lo ha leído y lo ha escuchado también. Bueno, pues un hermano en Cristo que fue religioso, fue sacerdote católico, él decía, ya como creyente, decía algo en sus mensajes. Decía, nosotros ya no, él decía cuando era religioso, pensaba así: nosotros ya no leemos la Biblia porque ya le extrajimos toda su enseñanza y ahora vamos hacia adelante, leyendo otros libros más avanzados. Somos como un estudiante de universidad. Sus libros de primaria ya ni caso les hace. Ahora lee todo aquello que está a nivel de universidad. Y ya un poquito abundando más a fondo, él comenta en uno de sus mensajes que cuando era religioso le preguntaba a sus superiores. Él decía, por ejemplo, que en sí mismo sentía tener un problema. Y así le decía a su superior. Él decía, yo tengo un problema, porque una era la educación que había recibido y era otra la manera de ministrarla. Todo lo que estudió no lo llevaba a la práctica. Y más de una ocasión le preguntó a su obispo, su superior, le decía, ¿por qué la Biblia dice de una manera y nosotros hacemos de otra manera? El obispo le dijo, la Biblia es un libro muy viejo, hecho para los ignorantes del primer siglo. Es como los libros que utilizan los niños para la primaria. Cuando terminan la primaria, los tiran. Ya no te sirven los libros de primaria porque están encumbrados. Estas personas, así decía él, están encumbrados ustedes en una carrera profesional. La Biblia era para aquellos hombres. Nosotros hemos avanzado 2000 años ya y tenemos una preparación diferente. Aquellos andaban en camellos, nosotros andamos en avión. Aquellos andaban a pie, nosotros andamos en coches automáticos. Aquellos tenían que traer la leña para hacer la lumbre. Nosotros tenemos cocinas automáticas. Las señoras tenían que ir al río a lavar la ropa. Ahora tenemos magníficas máquinas para lavar. Aquellos andaban descalzos, nosotros usamos zapatos muy finos. ¿Te das cuenta que hemos progresado y vivimos en un momento de civilización? La Biblia era para ellos, nosotros ya no la necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos 500 cardenales en la ciudad de Roma, muy bien preparados para preparar todo el material que necesitamos para la administración de la Iglesia Católica. Y más de una vez volví a preguntar, oiga, pero la Biblia dice así, pero nosotros tenemos, le contestaba el obispo, pero nosotros tenemos la maestría y la tradición apostólica. Y hasta que el obispo me dijo, decía él, cuidado con la Biblia, porque vas a caer en la herejía. Entonces hay que cerrar la boca, decía él. Aguantarse, pues, ya estamos adentro, aguántate. Nos tenemos que aguantar, no nos queda otro camino.
Este momento de aguantarnos para mí se convirtió, decía él, en un problema muy serio porque adquirí un tremendo coraje en contra de los protestantes. Así decía él, este es lo que les comparto de lo que daba él como testimonio. Imagínese, amable oyente, si quienes debían enseñar la Sagrada Escritura pensaban así de la Biblia, ¿qué no pensarán sus supuestos alumnos? No, amable oyente. Con razón mucha gente tiene a la Biblia como algo completamente desconocido. Y por eso quienes la predicamos también nos toman como gente rara, gente que no tiene ninguna preparación. Dicen ellos, tú no estás autorizado para enseñar la Biblia. Pero pues ojalá y de veras si la leyeran, pero la realidad es que no es así. Al menos un servidor una vez encontró en la calle, encontró en el camino, encontré una Biblia hecha pedazos. Hoy se les dice que a las personas que no la deben leer solas, sino bajo la supervisión de alguien o en grupo. Y tanto en el presente así como en el pasado, siempre ha habido esa tendencia de alejar a la gente de la Biblia. Por eso la gente la rechaza, porque se le califica negativamente. Y esas opiniones o enseñanzas tendenciosas han puesto a mucha gente en guardia, listas como para atacar cuando tienen ante ellas una Biblia. La ven como un bicho raro y la tienen como cosa extraña. Otro ex religioso que también es un hermano en Cristo, él también daba su testimonio y él platicaba que él mismo comandó el incendio de muchas Biblias. Y así hay muchos episodios en la historia donde se quemaron públicamente muchas Biblias como si fuera un libro de hechicería. Bueno, los libros de hechicería no les hacen eso. Esos hasta los cuidan. Aunque sí encontramos en el libro de Hechos que en una ocasión sí se quemaron esos libros. Pero aparte de lo que mucha gente ha hecho para que las personas no lean la Biblia, hay siempre de por sí, voy a decirlo así, hay siempre en los seres humanos una tendencia de rechazar las Sagradas Escrituras. Y es de manera natural por causa del mismo pecado que hay en sus corazones o que hay en nuestros corazones. Y como le decía, mucha gente contribuyó a este propósito satánico. Por eso le decía que Satanás ha ganado mucha ventaja en la vida de las gentes cuando ha logrado que a la Biblia no se le vea como palabra de Dios, sino todo lo contrario. En el libro de Isaías, profeta Isaías capítulo 5, versículo 24, dice así: desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. O sea que no tan solo en nuestros tiempos, sino en todos los tiempos ha habido rechazo a la palabra del Señor. La Biblia también denuncia esta situación. El Salmo 50, 17 dice: pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Y déjeme decirle que esto es como cuando un padre está exhortando a su hijo y este hijo enojado le da la espalda a su padre y lo deja hablando solo. Así es esto que nos dice la palabra, echar su palabra a nuestras espaldas. Es como que si Dios estuviera hablando y le damos la espalda y nos vamos para no querer escucharlo. Esta es la actitud de la gente muchas veces ante la palabra de Dios por el mismo pecado que hay en el corazón. En Jeremías 6:10 dice: he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Y en Jeremías 36:23 leemos que hay un rey, o que hubo un rey que hizo pedazos la palabra de Dios con un cortaplumas y lo echó en el fuego que había
en un brasero hasta que se consumió. Y en Zacarías 7:12 dice que mucha gente pone su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que él enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, dice, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y así es, hay testimonios en la Biblia de que como esta palabra bendita siempre ha sido rechazada. El mismo apóstol Pablo, predicando el evangelio en Atenas, Grecia, mucha gente que lo escuchaba le decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Cuando él predicaba el evangelio, la gente le decía que era un palabrero, o sea, como pues teniendo una opinión negativa de lo que estaba predicando. Y el mismo apóstol, predicándole al rey Agripa, Festo, un personaje que en ese entonces estaba presente, le dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, así como la gente lo dice hoy, no leas la Biblia porque te vuelves loco. Mas el apóstol Pablo le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y así, amables oyentes, el pecado en el corazón de los hombres siempre les han llevado a tener esta actitud de rechazo a la palabra de Dios. Sucedió en el pasado, sucede también en el presente. En el pasado, muchas personas que les encontraban una Biblia y no la pasaban bien. No la pasaban bien, hasta las quemaban por encontrarles una Biblia. Pero nuestro Dios le llama a su palabra las grandezas de mi ley, porque ahí Dios tiene escrito sus grandezas. ¿Se imagina usted qué cuentas le va a dar al Señor aquel que sus grandezas les dice que los van a volver locos? Detrás de todo ataque a las Escrituras está el maligno, como le mencioné al principio, y solo él le interesa que no se conozcan las Sagradas Escrituras por parte de las personas. Para él, para el maligno, la incredulidad en las personas, la ignorancia de las Escrituras, es tierra fértil en esas personas, para que en lugar de que la palabra del Señor sea escuchada por ellas, mejor el maligno desarrolle en esas personas todo lo que está en contra de la voluntad de Dios y en favor de la voluntad del maligno. Y esto lo ha hecho por mucho tiempo, que cuando se le menciona a la persona la Biblia o a las personas la Biblia, reaccionan como si se les hablara de algo extraño. Pero gracias a nuestro Dios, que muchos hermanos de todos los tiempos han trabajado fielmente en la obra del Señor y han defendido las Escrituras aún a costa de sus propias vidas. Y por ello, amable oyente, por ello está usted escuchando palabra en esta noche, porque gracias al trabajo de muchísimos fieles hermanos que derramaron su sangre por conservar la Biblia, por transmitir la Biblia, ahora esta sagrada palabra del Señor nos ha llegado a nuestras manos. Bendito sea nuestro Señor. Y a través de precisamente de esta palabra del Señor, pues nos damos cuenta de las grandezas de Dios, pero sobre todo sabemos que por medio de la Biblia, que fue Dios mismo quien la escribió. Por medio de las Sagradas Escrituras sabemos que Dios mismo la escribió, Dios mismo inspiró a hombres santos a escribir su palabra y lo hicieron bajo el directo control de Dios. Él los guió para escribir cada una de las palabras. En 2 de Pedro 1:21, leemos,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, o sea, no es para que se vuelva uno loco. Dice el Señor que es útil para enseñar, para redarguir, es decir, para sacarnos de los errores, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el creyente, sea perfecto, es decir, esté capacitado, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, toda buena obra está relacionado con conocer perfectamente la palabra del Señor. Esta misma palabra que tenemos aquí en nuestras manos, dice la Escritura que es la misma que está en los cielos. Fíjese nada más. En el Salmo 119, 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por eso cuando alguien le dice: oiga, no lea la Biblia, se va a volver loco, yo no creo que algo del cielo vuelva loco a las gentes. No, en este mundo sobra lo que vuelve loca a la gente, pero no es la palabra de Dios, es el pecado. La Biblia es el único medio por el cual Dios se ha revelado a los hombres y prohíbe que se le agregue o se le quite. El mensaje central de las Sagradas Escrituras es nuestro Señor Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, su tema es solamente el Señor Jesucristo, su venida como Redentor, su muerte, su sepultura y resurrección, su regreso al cielo, los efectos benéficos de su muerte para nosotros los pecadores. Todo está reseñado, todo está aquí en este maravilloso libro, pero también encontramos ahí la reseña de la creación del mundo, la entrada del pecado, el diluvio, el comienzo de la nación de Israel y mucho más. Ya en el Nuevo Testamento leemos la historia del cristianismo en su infancia, revela el comienzo de la iglesia y nos lleva a conocer el Evangelio de Cristo. Allí se revelan las grandes verdades de la fe cristiana y la instrucción práctica concerniente a cómo debemos vivir los cristianos, y también nos habla sobre las profecías que se cumplirán en el futuro y mucho más, amables oyentes, que Dios tiene para nosotros a través de su santa palabra. Por eso, amable oyente, la Sagrada Escritura no debe ser nada extraño a nosotros o tomarla como cosa extraña, sino que nos debe ser familiar, muy familiar, porque Dios nos relaciona, pero muy, muy estrechamente con su palabra. No debemos de ignorarla, no debemos de hacerla a un lado, tenemos que leerla diariamente. En ella tenemos expresada la voluntad de Dios en favor de los pecadores. Si alguien le dice no leas la Biblia porque te vas a volver loco, o le dice cualquier otra cosa, esto no proviene de Dios. Esto proviene del maligno, pues Él es el único que quita del corazón de los hombres cuando los hombres escuchan la palabra de Dios. Él inmediatamente, utilizando estrategias malignas, quita del corazón la palabra que se siembra por parte de los predicadores o cuando alguien lee las Sagradas Escrituras. Esto lo leemos ahí en Lucas 8:12, que Él quita del corazón la palabra de Dios. Y así es, amables oyentes. Le comparto lo que en mi estudio encontré referente precisamente a la palabra de Dios. Dice, este libro contiene la mente de Dios, el estado del hombre,
el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala, aconsejan, léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para dirigirlo, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo. Es el mapa del viajero, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso, los cielos son abiertos y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien es su diseño y la gloria de Dios es su finalidad. Léala lentamente, frecuentemente y en plena oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Recompensará la labor más grande y condenará a todos los que la menosprecian su contenido sagrado. Es el libro de los libros, es el libro de Dios, la revelación de Dios a la humanidad. Y así es, amables oyentes, en la misma Sagrada Escritura nos damos cuenta que los siervos de Dios estuvieron en una relación muy estrecha con la palabra de Dios. Es más, aquellos santos siervos de Dios la consideraron vital en su relación con Dios, así como hoy lo puede decir un fiel siervo de Dios. No puedes vivir su relación con Dios al margen de las Sagradas Escrituras. El salmista David decía de la palabra del Señor, ahí en el Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, es decir, la palabra del Señor no invita a la corrupción, sino a la justicia. En el Salmo 119:9 también dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dios usa su palabra para limpiar nuestra vida y también para hacerle agradables. En el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es, amables oyentes, la palabra de Dios es factor en nuestra vida para no pecar contra Dios y contra el prójimo. El Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ella, la palabra de Dios, nos dice por dónde debemos nosotros de caminar en este mundo de oscuridad. La palabra del Señor forma nuestro carácter. Cuando la leemos nos va formando el Señor a través de ella. Hay también ejemplo de esto. El Salmo 119:104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Es la palabra de Dios la que nos ilumina para seguir la verdad de Dios y su verdad nos ayuda a darnos cuenta de la mentira y aborrecerla. No, cuando no leemos la Biblia nos bebemos todo, hasta las mentiras. Cuando la hacemos a un lado, es entonces que todo lo malo entra a nuestra vida. Entonces el pecado entra a nuestra vida como si fuera su casa. Y no tenemos ningún discernimiento de las cosas, porque el Espíritu Santo usa la palabra del Señor para enseñarnos a discernir entre lo bueno y lo malo. El Salmo 119:115 dice, apartaos de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Los hombres sin Dios tratarán de apartarnos con sus invitaciones, de que no confiemos en la palabra de Dios, pero ella fortalece nuestras convicciones para que el enemigo no tenga éxito en sus pretensiones. El Salmo 119:130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples.
La palabra del Señor nos aparta y nos saca de una vida indiferente a Dios para llevarnos a una vida prudente y de discernimiento de las cosas, como le decía. El Salmo 119, 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es la palabra de Dios la que nos guía en la vida y nos libra de que el pecado tome control de nuestra vida. De eso nos libra la palabra del Señor. La palabra del Señor es como una barrera en contra del pecado. Si el salmista nos dice todo esto de la palabra de Dios y todo lo que representa para él, ¿será un siervo de Dios el que hoy nos diga: no leas la palabra de Dios porque te vuelves loco? ¿O que ya es un libro muy antiguo? ¿Será un siervo de Dios? Si el salmista lo considera vital, de ninguna manera. Un siervo de Dios no hace eso. Un siervo del enemigo, sí. El mismo Señor Jesucristo ocupó las Sagradas Escrituras en sus predicaciones y todos sus actos o hechos fueron conforme a la palabra de Dios. Nunca prescindió de ella ni lo enseñó así. Siempre aconsejaba: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted toma la palabra de Dios como cosa extraña, ¿cómo va a conocer de su situación espiritual ante Dios? ¿Cómo va a conocer la voluntad de Dios para hacerla y de esa manera también se salve? ¿Cómo va a conocer el evangelio que le predica salvación si tiene a la palabra de Dios como cosa extraña? ¿Cómo va a conocer a Dios de verdad si Dios solamente se revela por medio de su palabra? ¿Cómo se va a usted dar cuenta que es un pecador y eso lo condena en el infierno? ¿Cómo se va a dar cuenta que usted está caminando hacia el infierno? ¿Cómo va a darse cuenta que hay un enemigo temible a quien usted obedece sin saberlo y que se llama Satanás? ¿Cómo se dará usted cuenta de que está intentando seguir a Dios por métodos equivocados? ¿Cómo va a darse cuenta que el ídolo que usted ama es aborrecido y condenado por Dios? ¿Cómo lo va a saber? ¿Cómo se va a dar cuenta usted que su alma lo amenaza el infierno? ¿Cómo va a saber que muchas cosas que usted hace son pecado? Como la borrachera, como el adulterio, como la fornicación, como odiar, como envidiar, como seguir ídolos, etcétera. ¿Cómo va a conocer lo terrible del pecado si no quiere leer la Biblia? ¿Cómo se va a dar cuenta que su caminar es hacia la condenación? Y si de alguna manera usted reconoce que es un pecador, no busca la solución que enseña la Biblia. Al no conocer la Biblia, si usted se da cuenta que es pecador, recurre a lo que enseñan los hombres. Y su situación de perdición no va a cambiar nunca. Si usted toma la palabra del Señor como cosa extraña, ¿cómo va a entender con profundidad el por qué vino a Cristo a este mundo? ¿Cómo va a entender con profundidad el por qué murió en la cruz del Calvario? ¿Cómo va a entender salvación y perdón de pecados? ¿Cómo va a entender gracia y misericordia de Dios? ¿Cómo va a entender el amor de Dios? ¿Cómo va a vivir esta vida al agrado de Dios, como lo indica en su palabra? No, sino leer la Biblia o tenerla como algo extraño, como algo que no debemos tener en casa, es peligroso. Hay muchísimas consecuencias negativas para la vida de las personas. Además, déjeme decirle que quien a propósito hace a un lado la palabra de Dios no puede tener acceso a ninguna de las promesas
que Dios nos anuncia en esa palabra. ¿O sí? Para empezar, usted nunca llegará a ser un hijo de Dios porque esa verdad la encontramos ahí de qué tenemos que hacer para que sea así. Por esa razón, nunca saldrá de la condenación eterna, porque la Biblia nos enseña cómo salir de la condenación eterna. Nada le librará de su camino al infierno. Si no lee la Biblia, ahí se nos dice cómo evitarlo. Siempre permanecerá siendo un pecador activo. Siempre vivirá engañado por la mentira, porque no quiere usted recurrir a la verdad de Dios que está en su palabra. Siempre será un fiel servidor de Satanás, aunque no lo quiera creer. El pecado tiene su casa en la vida de usted. Le aconsejo a que lea la Biblia y que no lo tenga por algo extraño o simplemente diga, pues yo la tengo en mi casa y siempre la tengo abierta. Sí, pero no la lee, ¿de qué sirve? La Biblia no es mágica. La Biblia no es mágica como para que solita, no sé, por un arte de magia se le pase toda su sabiduría hacia usted. No, hay que leerla, dice el Señor. El apóstol Pablo le llama a la palabra del Señor el consejo de Dios, porque todo lo que queramos saber de Dios ahí está en su palabra. Ahí nos narra cómo han sido terribles los juicios del Señor en contra del pecado, pero también ahí nos narra lo que Él ha hecho en favor de los pecadores por medio del Señor Jesucristo. Ahí nos narra el destino final de quienes quieren permanecer en sus pecados, pero también el destino glorioso de quienes quieren ser salvos por Jesucristo. Quien toma la palabra de Dios como cosa extraña va a tener en esta vida un concepto equivocado de Dios. Por eso muchos traen al nombre de Dios de aquí para allá como si fuese algo sin importancia. La palabra del Señor advierte, no tomarás en vano el nombre de tu Dios. Se tiene un concepto equivocado de Cristo, se le maneja como se quiere. Se tiene un concepto equivocado del Espíritu Santo. Se piensa que el Espíritu Santo guía a ídolos cuando en la palabra del Señor no encontramos eso. Se tiene inclusive un concepto equivocado de los siervos del Señor, cuyos nombres están narrados precisamente en la Biblia. Nosotros les decimos los santos. Se le da a los santos la dimensión que no tuvieron nunca en sus vidas. Y ya después, ya que están en la presencia del Señor, se les da una dimensión que no tienen, inclusive de cosas que le pertenecen exclusivamente a Cristo. Esto ocasiona ignorar las Escrituras, no conocer las Escrituras. Se les toma inclusive hasta como dioses. Un concepto equivocado. Se tiene un concepto equivocado de todos los temas bíblicos. Y se vivirá esta vida en total ceguera espiritual. Toda la consecuencia que le estoy narrando por creer que la Biblia es algo extraño, que debemos de rechazar. No es así. Se desconocen totalmente los eventos proféticos. Usted no sabe qué va a pasar mañana. Cuando la Biblia nos dice que debemos velar, debemos orar, porque vienen muchas cosas, pero usted ni se entera porque ni lee la Biblia. Se tratarán las cosas disque divinas siguiendo la instrucción de la superstición, de la costumbre, de la tradición, todo conforme a la voluntad humana, conforme a sabiduría humana. Tomar la palabra de Dios como cosa extraña se estará impedido para detectar también las falsas doctrinas. ¿Cómo vas a ver que si una doctrina es falsa o verdadera si no lee la Biblia? Pero también tampoco va a conocer la doctrina verdadera. Y así es, pues solo la Biblia advierte
Primeramente nos lleva a la verdad de Dios, pero también nos advierte de todo lo que es falso. En las Escrituras se nos presenta la Biblia, se es comparada la Biblia como un testamento. Nosotros sabemos que es un testamento. Lo leemos ahí en Hebreos 9, 16 y 17. Dice, ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo, es decir, el testamento, ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona que hizo ese testamento, que dictó su herencia, declaró su herencia, escrituró su herencia. Mientras viva la persona que hizo el testamento está ahí sin ninguna vigencia. Aunque los hijos sepan, no, pues yo ya estoy en el testamento de mi papá, yo quisiera, no sé, a lo mejor hasta piensan, ojalá y mi papá ya no esté para que me vengan los terrenitos o la casita. ¿A poco cree que eso es imposible? Pues la Biblia es comparada como un testamento. Yo le pregunto, amable oyente, si usted en su familia, el papá de la familia hizo un testamento en donde él indica de su voluntad qué bienes heredará a sus hijos e hijas, su esposa. Si usted está en esa condición, yo pienso que estará usted feliz si su nombre está ahí, ¿no? O quién sabe qué sentiría por su papá si no le pone ahí en el testamento. Pero vamos a suponer que alguien destruyó ese testamento. ¿Qué problema se presenta? Y sobre todo si el papá ya murió y cuando querían echar a andar el testamento resulta que o se destruyó por algún evento climatológico o alguien solo, no sé, ¿qué pasa? Pues se crean muchos problemas, todo lo que supuestamente heredó queda intestado y tiene que haber un juicio. Y a veces en un juicio de intestado aparecen hasta hermanos que nunca habían conocido o hasta esposas que no habían conocido. Y así, amables oyentes, no creo que tenga por extraño ese testamento. Al contrario, lo hacen muy suyo, muy de la familia, como un tesoro. ¿Cómo vamos ya en el plano espiritual? ¿Cómo vamos a hacer a un lado o tener como extraño el documento que escribió nuestro testador, que es Cristo, en donde indica la herencia que nos dejó y que está vigente porque Él ya murió en la cruz? Ya lo hace válido para quienes les heredó. Y el testamento es la Biblia. Bueno, en la Biblia encontramos algunos ejemplos de la herencia. Dice ahí en Mateo 25:34 y en 1 Corintios 15:50 que Él nos hereda ahí el reino de Dios. Y en Hebreos 6:12 ahí tenemos las promesas de Dios. En 1 de Pedro 3:9 dice que ahí tenemos toda bendición. Ahí está escrito toda bendición para nosotros. En Apocalipsis 21:7 dice que ahí están las cosas de Dios. En 1 de Pedro 1:4 dice que tenemos una herencia reservada en los cielos, lo dice ahí. Y lo más importante en ese testamento, y lo más importante del testamento del Señor, es que ahí están los nombres de los creyentes, aleluya. Pero si usted no es creyente, no está en el testamento de Cristo, no está en el testamento de su palabra. Ahí no está cualquier persona, ahí no están los creyentes en María y en Pedro, en quién sabe quién. Solamente los creyentes en Jesús están ahí en el libro de la vida. En Hechos 26:18 también dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. En Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En ese testamento está también la vida eterna para nosotros. En Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora, amable oyente, salvo excepciones, como en el ejemplo que le ponía del padre de familia, salvo excepciones, nadie puede participar en una herencia si no tiene relación alguna con el testador. Vamos a pensar que una familia extraña a mí, el padre de familia, hace un testamento y yo voy metiendo mis narices pidiendo que me den algo. ¿A dónde me van a mandar si ni de la familia soy? Y tendrían razón de hacerlo. No tengo ninguna relación con el testador. Por eso, amable oyente, si usted no tiene ninguna relación con Cristo, no va a recibir absolutamente nada. Cuando las autoridades correspondientes van a repartir la herencia estipulada en el testamento, hablando de aquí, de esta tierra, la autoridad pide los documentos que comprueben la relación familiar que tuvieron con el testador, que ya es un difunto. Si alguien se presenta, no, pues yo soy el hijo del testador, pues a ver, pásame tu acta de nacimiento, o hija, o esposa, o todo aquel que tenga derecho sobre las propiedades. La autoridad no acepta a quien no acredite su relación con el testador. En cuanto al Señor Jesús, también no cualquiera hereda, ya se lo dije, no cualquiera hereda las bendiciones estipuladas ahí, solo aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Como le dije, ellos están escritos en el libro de la vida y el Señor los conoce perfectamente. Y ellos también conocen al Señor. Yo le invito, amable oyente, a que venga a Cristo, crea en el Señor Jesucristo, crea que Él murió por usted en la cruz. Todo eso está estipulado en su santa palabra. Sí, lo mejor que usted puede hacer es leer las Escrituras. Todos aquellos que lo hemos hecho, hemos salido de la mentira, ya no caminamos con ignorancia por esta vida, discernimos las cosas y muchísimas cosas más. Pero si usted hace a un lado la palabra del Señor, no tiene absolutamente nada de Dios, de parte de Dios. El Señor, tiene que haber una estrecha relación con el Señor Jesucristo. Tenemos que acreditarnos como hijos de Dios para recibir la herencia. ¿Y cómo se hace eso? Aceptando el nuevo estilo de vida al que Cristo nos invita. Tenemos que creer en el Señor, tenemos que recibirle como nuestro Señor y Salvador. La herencia que contempla el testamento de Cristo, se lo repito, se compone de salvación, de perdón, de justificación, de reconciliación con Dios, de la vida eterna, de las moradas celestiales, del reino de Dios, etcétera, etcétera. Venga a Cristo. No haga a un lado la palabra del Señor. No menosprecie el libro de Dios que tiene para usted en él su porvenir espiritual. Amable oyente, si usted es de quienes rechazan o tienen a la palabra de Dios como algo extraño, entonces yo le pregunto, ¿qué está usted creyendo hasta hoy? ¿Qué cree usted hasta hoy? Pues lo que usted esté creyendo hasta hoy no proviene de Dios, puesto que lo que debemos creer lo sabemos por las Sagradas Escrituras que usted rechaza. Si le han enseñado que la Biblia lo puede volver loco, entonces, ¿qué está creyendo? Me pregunto. Seguramente usted está creyendo lo que Dios no ordenó.
Pues si así fuera, si usted estuviera creyendo la verdad del Señor, lo tendría como algo súper necesario. La amaría, la leería diariamente, la defendería, nunca la atacaría a usted. Ni cualquier otra cosa, ni mucho menos se va a burlar de quienes la leemos. Es tiempo que tome la Biblia, amable oyente. Es tiempo que usted escudriñe las Escrituras. Es tiempo que la analice. Cuando menos compruebe usted allí si lo que en este momento está usted creyendo, la Biblia lo apoya, pero le aseguro que no. En las Sagradas Escrituras tenemos el consejo de Dios. No podemos saber nada de Dios fuera de su palabra. No podemos saber nada de cualquier tema relacionado a nuestro Dios, relacionado a nosotros, relacionado al pecado, relacionado al enemigo de nuestras almas, relacionado a la situación actual del mundo. No podemos saber nada de eso ni si nosotros hacemos a un lado las Escrituras. Acuda a las Escrituras, ellas son luz en su camino, dice el salmista. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Yo espero que con este mensaje usted cambie su opinión sobre las Sagradas Escrituras y las empiece a escudriñar, porque ahí usted tiene el todo de Dios para usted. Por hoy eso es todo. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga.